Buenos días y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a dar nuestro primer estudio por primera vez aquí en YouTube y en Facebook. Ojalá nos estás viendo en sus casas esta mañana. Sí, es un bonito día afuera, es marzo 22 hoy y les quería hablar un poco sobre el canal antes de comenzar el estudio porque ya he recibido mensajes, preguntas. Sí, vamos a intentar todo lo posible entender las clases de inglés también a través de YouTube. Entonces, si tú eres una persona que estás en las clases de inglés conmigo, anúnciate en los comentarios, di hola, lo que sea, para que yo sepa que sí hay más gente que quiere ver la clase en internet. Otras preguntas que han habido es ¿qué más vas a hacer a través del canal? Por mientras, este canal siempre simplemente va a ser durante el tiempo del virus. A lo mejor en un futuro vamos a hacer más aquí. Por mientras es todo lo que vamos a hacer, estudios aquí. Ojalá contestan sus preguntas. Intentaré hacer todo lo posible de dar comunicación a todos ustedes sobre cuándo son las clases, cuándo van las clases, cuándo va a estar activo el video en internet. Obviamente los puedes ver después del tiempo, pero si quieres comunicarte conmigo más y más en los comentarios en el canal de YouTube es el mejor lugar para hablar sobre estos estudios. Hoy vamos a hablar sobre la primera carta de Corintios. Es un estudio que comenzamos hace unas semanas aquí en la iglesia. Es un estudio que yo he tenido en mi corazón ya por varios meses que yo he querido estudiar con ustedes. Y vamos a comenzar otra vez desde el principio porque ya sé que uno de ustedes no pudieron estar en la primera clase, otros ni siquiera han oído sobre mis clases bíblicas antes y están por primera vez oyendo mis estudios. Bienvenidos a ellos que son nuevos, a los que ya han estado aquí. Vamos a repetir unas cosas que ya hemos visto, pero ojalá como quiera Dios pueda hablar a través de esto. Antes de comenzar, voy a hacer una oración pequeña porque me gusta hablar sobre lo que vamos a hablar antes cada vez que hablamos a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos has dado para hablar más y más sobre ti. Te doy gracias por la oportunidad que nos das a través del internet y otras cosas a través de este mundo para alcanzar a personas, ya que estamos muchos en nuestras casas encerrados. Te pido que estés en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos des paz y que hables a través de mí con el Espíritu Santo. Que el mensaje de hoy, Dios Padre, sea para crear gente que esté más cerca de ti. En tu nombre Jesucristo, amén. Ok, si tiene unas peticiones de oraciones, también las puede poner aquí o me las puede mandar en privado si quieren, por texto o por correo electrónico. Cualquier manera que ustedes me quieren dar un mensaje, me lo pueden mandar. Yo sé que a veces hay oraciones que lo quieren tener en privado, entonces lo pueden hacer así o aquí en este YouTube. Y a lo mejor un día vamos a hacer un video en vivo y orar juntos. La primera carta de Corintios. Es un libro muy interesante, en verdad. Muchas de las correcciones que vemos en la iglesia, que podemos comparar hasta todavía hoy en día, están en esta carta. Vamos a ver muchas cosas. En el estudio de hoy no vamos a abrir mucho la palabra, porque quiero hablar un poquito más de la historia de la carta de Corintios. Ahora, sí vamos a ver unas cosas aquí y allá. Voy a mencionar varias escrituras. Entonces, si tú tienes tiempo libre esta semana, que probablemente si lo tienes, puedes entonces buscar las escrituras que voy a mencionar hoy para que puedas entender un poquito más sobre esta iglesia, sobre lo que está pasando. La iglesia en sí de los Corintios fue fundada por Pablo. Lo vemos esto en Hechos 18. En Hechos 18 vemos a Pablo en una de sus viajes y es una iglesia donde él se pudo quedar un buen tiempo. Antes de esa iglesia, él había ido a otros lugares en
en esa área y muchas ciudades lo estaban corriendo por cualquier razón. Usualmente eran los judíos que no querían que él hablara sobre Jesús, sobre la gente que estaba en esa ciudad. Pero en esa ciudad fue diferente, fue un poquito más aceptado él y se quedó por varios meses ahí. Después él se fue y después de un tiempo recibe esta carta de Chloe, una de las miembros de la iglesia, y en esa carta esencialmente recibe muchas quejas, muchas preocupaciones y problemas de lo que está pasando en la iglesia en esos momentos. Pablo obviamente tenía que después mandar esta carta en forma de amor y también de corrección a la iglesia que él había fundado y puesto en esa ciudad. Ahora, la iglesia de Corintios está en una ciudad de Corinto. En esa ciudad era una ciudad de comercio. Ahora, si sabes un poquito de historia, si sabes un poquito de cómo funciona todavía hasta hoy en día, las ciudades de comercio, como vamos a dar el ejemplo de Estados Unidos, tenemos ciudades de comercio como Houston, Texas, como Dallas, Texas, tenemos ciudades como Tulsa, Oklahoma, como Nueva York, como Los Ángeles, como Miami. Todas estas ciudades, unas pequeñas, otras enormes, de una forma u otra son muy ocupadas. Y simplemente porque siempre que veas una iglesia que está formada en una ciudad de comercio, va a haber mucha gente de muchas partes, y cuando hay mucha gente de muchas partes, también ellos vienen con muchas creencias de otras religiones, de otras maneras de vivir, igual esas cosas van a ser parte de la cultura normal de la ciudad en donde Pablo fundó esta iglesia. Entonces, en esa ciudad había muchas creencias y vas a ver frecuentemente, no nomás en esta iglesia, pero en otras iglesias que vemos en la Biblia, que la gente que comienza a estar en la iglesia, a creer en Cristo y entran a esta iglesia, no saben qué hacer con todo lo demás que existe en su ciudad. Muchas de las veces, tristemente, incluyen esas cosas en su iglesia. Aceptan creencias que a veces no son realmente cristianas, y en eso dañan a la iglesia de un sentido u otro y comienzan a hacer divisiones. Ahora, la primera pregunta de hoy, porque quiero hacer varias preguntas hoy, y ustedes se pueden preguntar a sí mismos, pueden comenzar una conversación en los comentarios si quieren, pero la primera pregunta de hoy es, como cristianos, como tú y yo que estás viendo este video, como cristianos, ¿cómo hemos dejado influenciar la iglesia con creencias de nuestras ciudades? Algunos de ustedes, ojalá la mayoría de ustedes, son de aquí, de Oklahoma City, y no es una enorme ciudad como Nueva York, pero sí es una ciudad grande suficiente en donde hay creencias de muchas cosas. Vas a encontrar aquí musulmanes, budistas, gente que no cree en Dios, gente que cree que posiblemente hay un Dios, gente que dice que son cristianos pero nunca van a la iglesia, o gente que simplemente no les importa. Entonces hay muchas creencias en esta ciudad. La primera pregunta es, como cristianos, ¿cómo hemos dejado o qué cosas hemos dejado que entran a la iglesia, que han afectado en una manera negativa a la iglesia? Obviamente la cultura a veces de nosotros va a entrar, y no a veces, siempre va a entrar en nuestras iglesias, y les quiero dar la oportunidad que comiencen esta conversación aquí en los comentarios, pero también que pongan en mente que hay cosas que hemos aceptado como iglesia que simplemente no dañan a la iglesia. Por ejemplo, el ejemplo de hoy es muy bueno. Nos estás viendo por primera vez este estudio a través de YouTube. Es una cosa que obviamente es nueva para el país, es algo que mucha gente está incluyendo ahora en la iglesia,
y aunque puede tener un lugar negativo, sí puede atacar a la iglesia de una manera. También podemos usarlo de una manera para alcanzar más personas y dar el nombre de Jesucristo a través de muchas personas en internet. Entonces va a haber cosas que pueden decir, pues esta cosa entró en mi iglesia y la dañó, pero a lo mejor no es la cosa que la dañó, pero es como la usaste. Igual, lo estoy mirando que vayan a la página de Facebook para que vean esos videos, para que estén activos. Facebook sí puede dañarte como creyente. Te puede preguntar cómo te puede dañar, pero puedes ver muchas creencias diferentes ahí que posiblemente te alejen de Dios. Puede ser que Facebook se hace una adicción, la más común, en donde te olvidas de tu propia esposa, esposo, de tus hijos, en donde si no tienes Facebook una vez al día te enojas. Entonces obviamente Facebook sí puede ser una cosa que daña a la iglesia, pero hoy en día, hoy en este momento, nos está ayudando a nosotros como iglesia. Entonces si hay cosas que nos pueden dañar, pero también ayudar. Entonces quiero que piensen bien unas cosas que han dañado a la iglesia, pero también que tengan en mente que hay cosas que se pueden usar para el bien y para el mal. El ejemplo mejor que yo doy muchas de las veces son como armas que puedes encontrar en tu casa. Obviamente a la gente que le gusta cocinar, a mí me encanta cocinar, yo uso cuchillos, ¿verdad? Los cuchillos para cortar carne, para cortar la fruta, la verdura, es muy esencial tener un cuchillo en la cocina. Pero el cuchillo, aunque en la cocina puede ser algo bueno, si lo usas como una arma para atacar a alguien, también puede ser malo. Entonces, vamos a mover a lo siguiente. Cleo reportó a Pablo, hay problemas. Hay problemas y no sé qué hacer. Pablo después contesta a sus preocupaciones con esta carta y lo hace de manera de corregir con amor. Y ya mencioné esto una vez en el video. Pablo contesta con corrección de amor. Ahora, los problemas que vamos a ver en esta carta son extremos. Vamos a ver división de la iglesia. Una gente va a decir, pues yo apoyo a Apolos, otra gente va a decir, yo apoyo a Pablo, y otra gente va a decir, yo apoyo a Jesús. Hay división de quién es el mero mero. Va a haber divisiones de, es que él come puerco, pero yo no como puerco, y va a haber divisiones en creencias también entre gente. Va a haber temas de sexo, inmoralidad sexual, de un hijo que se acuesta con su madrastra. Va a haber problemas de la comunión, gente que se está emborrachando con la comunión, gente que no comparte la comunión. Va a haber problemas de cómo hablar en lenguas y más, todavía más. Es una iglesia que sí tenía problemas. Sí que tenía problemas. Me da risa cuando oigo pastores hoy en día decir que quieren que la iglesia de hoy sea como las iglesias del tiempo de Jesús, del tiempo de Pedro y Pablo. Y yo leo más y más las historias de estas iglesias y yo pienso, pues no estamos muy lejos de ahí. Los problemas que ellos tienen son muy similares con los problemas que tenemos hoy en día. Y a través de ese estudio de la primera carta de Corintios, ojalá puedan ver que desde el principio las iglesias han tenido problemas. Y vamos a hablar un poquito más en un momento por qué ha pasado eso. Pero Pablo contesta con esta carta en manera de corrección, amor, con mucho amor. Él, como lo hace en la carta, primero define el problema, después les responde con amor a través del evangelio. Eso, cada vez que leemos un problema en Corintios, vamos a ver eso. Va a decir, aquí está el problema que tienes, pero esto es lo que Dios quiere para ti. La segunda pregunta de hoy, para todos ustedes: como cristianos, ¿cómo hemos corregido a hermanos y hermanas en Cristo? Esa es una pregunta que quiero que te hagas, y ojalá, si encuentras un error en tu vida, porque yo lo he encontrado,
que trabajes en corregirlo. Porque muchas de las veces tenemos hermanos y hermanas en Cristo en nuestras propias ciudades que tienen otras iglesias, otros ministerios, servicios que a lo mejor sí tienen un problema. Tienen un problema por el liderazgo, tienen un problema por la comunidad que tienen en su iglesia. Hay una lista de cosas que puede ser. Pero como iglesia, como cristianos, ¿cómo hemos contestado hacia esas iglesias? Porque cuando Pablo recibió esta carta, él no hizo una carta a los efesios y dijo, ¿sabes qué? Oí todos esos problemas que tenían los corintios y esta gente no es cristiana. Él no comenzó a hacer chismes con esas iglesias. Él tampoco, cuando corrigió la iglesia, no los condenó. Un error que mucha gente, como nosotros, como cristianos, hemos hecho. La segunda pregunta de hoy, como cristianos, ¿cómo hemos corregido a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Les aseguro que probablemente cada persona que está viendo este video, todas las personas que están viendo este video, han corregido a alguien incorrectamente al menos una vez. Y si dices, no, yo siempre lo hago con amor, probablemente estás mintiendo. Y gracias a Dios, no estamos juntos en el cuarto ahorita, porque te da la libertad en privacidad con Dios. Hacerte esa pregunta. Pedirle a Dios perdón por el daño que has hecho a otras iglesias o simplemente a hermanos y hermanas en Cristo en tu iglesia. A veces ves que hay un problema entre parejas en tu propia iglesia y la manera que lo corriges es corriéndolos de la iglesia o poniéndolos en vergüenza frente de todos o otras maneras. ¿Cómo hemos corregido a nuestros hermanos y hermanas? Y cuando te contestas a esa pregunta, la segunda pregunta de esa pregunta sería, ¿cómo tú puedes corregir la manera que tú corriges? Por último, quiero hablar sobre las 5 partes de esta carta. Esta carta la puedes dividir en muchas maneras si quieres, en verdad, pero a mí me gusta dividirla en 5 partes. La primera parte es la introducción y en verdad yo creo que es el primer problema que nos enseña todos los demás problemas, que es la división. Lo menciona varias veces que hay gente diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús, yo soy de Pedro, no importa quién eres. Es como si hoy en día en nuestra iglesia tenemos 4 pastores, Ryan, Trey, Mike y yo. Es como si uno de la iglesia decía, pues yo sigo el pastor Mike, yo sigo el pastor Trey, yo sigo el pastor Ryan, yo sigo el pastor Irving, y algunos dicen yo sigo a Jesús, ¿verdad? Esta división que hay en la iglesia, yo creo personalmente que es lo que afecta a todos los más problemas. Porque si no había división en el liderazgo, yo creo que a lo mejor otros de los problemas que había en esta iglesia probablemente no estuvieran en el nivel que estaban. La segunda parte que vamos a ver, que va a ser capítulos 6 a 7, es sobre la inmoralidad de sexo. Y habla un poquito de las cosas que vamos a hablar ahí. Hay un hijo que está acosando con su madrastra y otras cosas más que menciona Pablo ahí. Parte 3, que la puedes dividir, va a ser de capítulos 8 a 10 y va a ser otra vez sobre divisiones, pero esto va a ser más con comida y creencias judías y otras creencias que han entrado a la iglesia. 4 va a ser las reuniones, va a ser de capítulos 11 a 14 y esto va a ser donde hablan sobre la comunión, donde hablan sobre hablar en lenguas, donde hablan sobre otros problemas que tenían durante sus reuniones o como hoy lo conocemos como servicios. Y la quinta parte va a ser la conclusión, pero también Pablo hablando sobre la resurrección de Jesucristo, que va a ser de 15 a 16. 5 partes, ojalá
no ojalá, probablemente va a ser más de 5 más videos, pero vamos a ver hasta cuánto dura esta enfermedad. La última pregunta que vamos a hablar es la iglesia. Porque esta iglesia tenía sus problemas y eran problemas extremos. Y mucha gente se ha hecho la pregunta, ¿cuándo deja de ser una iglesia si hay muchos problemas? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo no mandó la carta a ellos diciéndoles, ¿sabes qué? Ustedes no son una iglesia ya, nadie más lo va a considerar como iglesia porque están muy lejos de la verdad? ¿Por qué no hizo eso? ¿Verdad? Hoy en día tenemos muchas divisiones en la iglesia. Tú puedes ir a una iglesia que habla en inglés, una iglesia que habla en español, puedes ir a una iglesia en donde solamente alaban parados, donde solamente alaban sentados, en donde levantan las manos, en donde aplauden nada más a veces, en donde tienen guitarra y bass y tambores, en donde tienen nada más un piano, en donde nada más tienen un órgano, en donde no hay instrumentos, nada más a capela, en donde el pastor es muy carismático, en donde el pastor es muy serio, en donde puedes hacer muchas divisiones, ¿verdad? Y tenemos muchas denominaciones en eso. Yo creo que es por eso llegamos a un punto de decir, nuestra iglesia no es como esa iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Ya mencioné esto antes, la iglesia siempre ha tenido problemas, simplemente porque la iglesia no es formada a través de un edificio. Hoy en día que estamos muchos de nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, algunos de nosotros solos, esperando que este virus se acabe, que este virus se vaya. Las iglesias están cerradas, nuestras puertas sí están cerradas los domingos. Durante los días los invito a que vengan aquí si es necesario, pero si no tienen que venir, no vengan. No, yo sí voy a estar aquí a ayudar a las personas que tienen que ser ayudadas, pero la iglesia está cerrada y cuando el edificio es cerrado, mucha gente piensa que ya no hay iglesia, pero sí hay iglesia, porque la iglesia es creada de nosotros como humanos. Nosotros como cristianos que creemos en Dios. Entonces, porque la iglesia ha sido formada a través de nosotros, la iglesia siempre va a tener problemas. Siempre. Porque somos pecadores. De naturaleza somos pecadores. A través de Jesucristo somos salvados. Y a través del Espíritu Santo queremos ser transformados de una manera donde cambiamos nuestra manera de ser y ojalá un día hacer un porcentaje de lo que es Jesús. Pero todavía, hasta el día que mueras, vas a pecar. Entonces, por esa razón, no importa si vas a la mejor iglesia, que no sé qué es lo que hace la mejor iglesia hoy en día, pero a lo mejor la más grande iglesia, o la más pequeña iglesia, o la iglesia en donde más te encanta, siempre va a haber problemas. Lo que tenemos que hacer es encomendar nuestras vidas a Dios, a su palabra, que vemos aquí en Corintios y en otras partes de la Biblia, y decir, Dios, siempre ha habido problemas. Mi iglesia no es perfecta. Dios, quiero que hagas un cambio de nosotros que no hemos visto nunca más. Nos da una gran oportunidad hoy en día de saber que no importa si las puertas están cerradas, la iglesia sigue funcionando a través de nosotros. Vamos a hacer un cambio todos juntos como cristianos y seguir la iglesia aquí por internet y por nuestras comunidades. Ya dije antes en el video previo de este, si puedes ayudar, ayuda a tu vecino. Si necesitas ayuda, comenta aquí en este video. Háblame a mí personalmente y yo intentaré de ayudarles a ustedes en qué manera de hacerlo. La iglesia siempre tendrá problemas, pero también siempre
siempre debemos tener esa persona que solamente puede salvar, y eso es Cristo. Hoy en día les pido que si quieren oración de cualquier cosa, lo pueden poner aquí en los comentarios, pueden mandarme un mensaje. Si hoy en día quieren aceptar a Cristo en su corazón, me pueden hablar personalmente. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa aceptar a Cristo en su corazón? Es un buen tiempo para aceptar a Cristo en esta temporada, si no lo has aceptado. También les pido que si no lo han hecho ya, que se suscriban a esta página y a la página principal de nuestra iglesia, que es la Mass Burning Church. La voy a poner acá abajo para que ustedes lo vean. También quiero que consideren ver el sermón que va a dar, el estudio que va a dar el pastor Mike a las 10:40. Ya debe ser muy pronto, entonces vean ese video. Gracias a todos que han visto este video. Ojalá sigan viendo mis videos y vamos a estar estudiando la primera carta de Corintios. Déjenme saber qué es lo que quieren estudiar el miércoles, que el miércoles va a ser sobre el tiempo de hoy. ¿Cómo les puedo dar yo a través de la palabra hoy, con esos problemas que estamos viendo hoy en día? Si me pueden dejar un comentario, me ayudará a mí mucho. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Y antes de cerrar, vamos a orar. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado, por simplemente hablar un poco sobre la iglesia de Corintios, Padre. Te pido que estés en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, a través de todas esas semanas que vamos a estar en nuestras casas, estudiando tu palabra, Dios Padre. Te pido que alimentes nuestras vidas con tu palabra día a día. Que si tú quieres que hagas cambios en nuestra vida, Dios Padre, que trabajes a través de nuestras vidas y las vidas de las personas que están viendo este video. Que esa gente que está viendo el video ahorita, Dios Padre, que cambien sus vidas a través de como tú quieras que la cambie, Dios Padre. Te pido que mandes al Espíritu Santo a través de nosotros, para que veamos los errores de nosotros mismos, para corregirnos nosotros mismos, e igual, Dios Padre, que podamos corregir a nuestros hermanos y hermanas de una manera amorosa, una manera que nada más tú puedes enseñar, Dios Padre. Te pido que nos quites toda condena de nuestra boca, toda condena de nuestra mente, Dios Padre. Por último, Dios Padre, te pido que crezcas el ministerio, no solo de nosotros, pero de todas las iglesias que están alcanzando muchas personas hoy en día, Dios Padre, a través de videos. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que vas a hacer a través de esta semana en nuestras vidas. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén, y que Dios los bendiga. Hasta luego.